Muchas gracias. Nosotros en el centro todo lo basamos en evidencia. Si no tenemos evidencia, no decimos. Y en este debate coyuntural que se ha dado en el país nos hemos puesto a buscar evidencia para ver dónde está la puerta giratoria realmente en el sistema. Y hemos observado, y les voy a dar solo el dato. Hemos buscado el dato del número de detenciones que hace la policía a nivel nacional. Ha sido imposible ese dato. Entonces nos fuimos a la apertura de las carpetas de investigación con y sin detenidos. Y ahí hemos obtenido el dato. En los últimos 3 años en este país, lo que serían averiguaciones previas o carpetas de investigación con detenido han bajado el 50%. ¿Eso qué nos evidencia? Que el policía no está deteniendo. Entonces, ahí le dejo una, es decir, el policía no tiene incentivos para detener, porque implica para el policía iniciar un proceso penal, que si no lo hace bien, tiene responsabilidad o administrativa o penal. Entonces, no hay incentivos para la detención. Eso es un primero. Segunda evidencia que hemos obtenido. Una vez que sí ya hay un detenido y está la puesta a disposición ante el Ministerio Público, ¿qué hemos observado? Que el Ministerio Público activa, y tenemos el dato inclusive de algunas entidades del país, que hasta el 75% el Ministerio Público activa el artículo 140. ¿Qué es el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Le da razones y no es el artículo está bien porque es una herramienta que tiene el Ministerio Público en su toma de decisión, sino que el Ministerio Público está dejando en libertad al detenido porque no está en condiciones para presentarlo ante un juez porque le pueden dictar una ilegalidad en esa detención. Entonces, ¿qué hace el Ministerio Público? El Ministerio Público lo deja en libertad, está bien, pero debería haber continuado la investigación y al 48 horas máximo, 72 horas, debería de judicializarlo o por citación o por una orden de aprehensión. Eso es tener activo un proceso de investigación. Si vemos y cruzamos esos datos, no es tan efectivo. Entonces, ¿qué está pasando? Se activa el 140, que no está mal, pero el problema es que no sigue la investigación. Entonces, eso se va acumulando. Pero lo peor es que ni siquiera tenemos el control jurisdiccional de eso, que son estos contrapesos que genera el propio sistema penal acusatorio. Entonces, ese es otro dato, pero también tenemos otro dato, que es que lo que el Ministerio Público presenta entre el juez de control, ¿sí?, prácticamente de 10 controles de detención, una es declarada ilegal. Eso es un dato positivo. Es decir, que lo que lleva al control jurisdiccional es porque está seguro que le van a dictar la legalidad de la detención. Eso es una realidad y tenemos datos que nos demuestran esa situación. Y después, ¿qué pasa? Tenemos otro dato inclusive también positivo, y esto nos los dio el Poder Judicial Federal. Y esto es a nivel federal, no a nivel estatal, que de las solicitudes que hace el Ministerio Público de prisión preventiva, prácticamente el 80% de las solicitudes se la está otorgando el juez al Ministerio Público. Y la mayoría de los asuntos que llegan ahorita en el Poder Judicial Federal es portación de arma como el primer delito, el segundo es narcomenudeo a nivel federal, vamos a decirlo así, y robo de hidrocarburos. Esos son datos, evidencias que tenemos en ese sentido. Entonces, ¿qué nos está evidenciando esto? Que yo creo que la puerta giratoria, si hablamos de puerta giratoria, no está a nivel de cuando hacemos el control jurisdiccional, cuando pedimos una medida cautelar. Lo que está en la puerta giratoria es aquí
cuando el policía no tiene incentivo de detener y después el Ministerio Público tampoco tiene condiciones para seguir un proceso de investigación. Es decir, tenemos problemas fuertes de capacidades de investigación de los ministerios públicos. Entonces, eso es evidencia que sí tenemos y lo podemos comprobar con datos, y es ahí donde nosotros pensamos que sí, esto es un sistema penal acusatorio y esto ha pasado en todos los países de América Latina, pasa por ajustes. Pero primero hay que dejar estabilizar el sistema y darle las condiciones necesarias para un funcionamiento óptimo, y ya después de una evaluación integral, no parcial, integral de lo que está pasando en la operación, sí hacer los ajustes, pero dar los tiempos. Yo sí creo que sí tenemos un problema de inseguridad en el país y que sí tenemos herramientas para enfrentarlo de otra manera. Yo sí pienso que es muy riesgoso tomar una decisión que generalice, como es aumentar el catálogo de delitos y meter la aportación de armas o los delitos que se están señalando, porque es generalizar. Es decir, el robo común te lo pueden hacer con una navaja y con una pistola, ¿no? Generalmente los robos siempre es con una disuasión de un arma, ¿no? Y aquí estamos hablando de armas de alto calibre. Entonces, más bien, señores, vamos a pensar en realmente trabajar un régimen de excepción de delincuencia organizada. Yo sí creo que tenemos que irnos a una ley general de delincuencia organizada donde empecemos a definir claramente competencias a nivel del fuero común y a nivel del fuero federal. ¿Qué está pasando ahorita con el tema de homicidios? Hay una gran percepción de impunidad en el delito de homicidio. ¿Por qué? Porque generalmente ahorita la mayoría de los homicidios están en conexidad con el tema de delincuencia organizada. Cuando pasa un homicidio, ahí vemos, la PGR no lo quiere investigar porque dice, no, esto es del fuero común. Y vamos al fuero común y dice, no, esto está vinculado a delincuencia organizada. Entonces, básicamente lo que hacen es registrar, abren una carpeta de investigación, hacen un levantamiento forense y hasta ahí queda, no hay investigación. Entonces, yo sí creo que vámonos más bien a todos estos esfuerzos, a completar algunas deudas que tenemos del proceso de implementación, como fue que no se generó efectivamente un régimen de excepción de delincuencia organizada, como bien lo señala la magistrada, existe en todo el mundo. Por ejemplo, por el delito de terrorismo, eso lo tenemos totalmente generalizado a nivel de todos los países y es perfectamente aceptable, y más en la situación en que se encuentra México. Entonces, más bien, vámonos a los esfuerzos a generar realmente un esquema, un régimen de excepción pleno. Nosotros estamos de acuerdo en una ley general de delincuencia organizada, donde al fuero local común se le dé formas de intervenir este tipo de delincuencia y que queden claramente definidas las competencias a nivel federal y a nivel local, y que no tengamos esta percepción de impunidad que estamos teniendo. Más que hacer una acción de reforma que generalice y que ahí entre todo el mundo. Y más cuando hablan de portación de armas, y es una práctica que todo el mundo la sabemos, que se siembran armas y se fabrican delitos. Entonces no caemos en eso que teníamos en años y años, y un poco fue el hecho de por qué quisimos un sistema penal acusatorio. Entonces, más bien trabajemos el tema en su régimen de excepción, donde está el problema, pero no generalicemos y que empecemos a afectar derechos tanto de víctimas como de imputados, porque, señores, en cualquier momento uno puede ser víctima como puede ser imputado, en cualquier circunstancia. Muchas gracias.